Pregunta: ¿qué es el vital inferior y cuáles son sus movimientos? ¿En qué se diferencia del vital central? Respuesta: es el vital pequeño que trae pequeños deseos, ambiciones, celos, iras, etc. El otro es un movimiento mayor de ambición, poder, juego de fuerzas, ejecución del trabajo, etc. Pregunta: ¿qué son las dudas y las vacilaciones? ¿Desde dónde vienen a hacernos esas visitas gratuitas y cómo superarlas? Frecuentemente surgen en mí ese tipo de cosas. No quiero que me dominen. Respuesta: supongo que además de dudas también tienes algo de fe. Niégate a que tu mente habite en las dudas y piensa siempre en la fe. Vienen de la ignorancia de la naturaleza física. Tienes que rechazarlas y reemplazarlas con la fe. Pregunta: cuando uno lee página tras página de una novela, no se cansa. En cambio, estudiar lecciones, aunque sea 1 hora, es agotador. ¿Por qué es así? Respuesta: porque uno es diversión y otro es trabajo. Al físico perezoso no le gusta trabajar a menos que sea apoyado y guiado por el vital, pero el vital inferior se siente más atraído por la diversión que por el trabajo. Pregunta: ¿por qué el buen estado de la conciencia desaparece tan a menudo? Respuesta: en las primeras etapas no hay estabilidad. Los estados vienen y van. Tienes que perseverar hasta que alcanzas una base estable. Pregunta: todas las tardes un ser arroja falsas sugestiones sobre mí diciendo: al divino no le gustas. Últimamente su capacidad de insistencia ha aumentado. Hago lo que puedo para rechazarlo, pero sigo sin éxito alguno. Ojalá que la madre impida que este ser se me vuelva a acercar. ¿Qué ser es este? ¿Es de algún mundo vital? Respuesta: sí, es un ser de la falsedad del mundo vital, que intenta que sus falsas sugerencias sean tomadas por la verdad y alterar la conciencia, conseguir que abandone el camino recto y así llevar a uno a la depresión o a volverse contra la madre. Si siempre lo rechazas o te niegas a escuchar, desaparecerá. Pregunta: ¿tienen los seres del mundo vital formas y moldes, sutiles, por supuesto, como los seres humanos? Respuesta: sí, pero pueden cambiar sus formas a voluntad. Pregunta: ¿cada persona está rodeada por un número determinado de seres vitales o hay seres vitales diferentes enredándole en cada ataque? Respuesta: no hay un número determinado, pero a veces hay seres vitales concretos que atacan a un hombre si éste los acepta. Pregunta: ¿acaso no se dejan llevar por sus propios poderes los dioses del mundo vital, con la perspectiva de reinar en la tierra? ¿No están individualizados? Respuesta: algunos sí, pero a menudo las fuerzas juegan con ellos. Supongo que por dioses te refieres a los seres vitales, pero no son dioses, son asuras, rakshasas u otros poderes no divinos. Pregunta: ¿otra vez estoy deprimido? No entiendo la razón. Respuesta: a menudo las olas de depresión vienen de la naturaleza general. La mente encuentra razones internas o externas para ello, incluso cuando no hay ninguna. Esa puede ser la razón por la que las razones no están claras. Por otro lado, podría deberse a que cierta parte del ser esté desanimada o cansada, o poco dispuesta a seguir con la actividad del trabajo o de la sadhana. Si es algo en el ser vital, puede que se esconda para no exponerse o aclararse. Si es una parte del físico, puede ser simplemente muda y poco clara, incapaz de expresarse a sí misma. Finalmente, podría surgir del subconsciente. Estos son casos diferentes en los que hay lo que parece ser una depresión sin motivo. Uno tiene que ver por sí mismo cuál es. Pregunta: ¿cómo voy a mantener el contacto interior con la madre si estoy en un estado de depresión constante? Respuesta: si quieres el contacto con la madre siempre, debes librarte de la depresión y de las imaginaciones mentales que la traen. No hay nada que se interponga más en el camino que eso.
Pregunta: ¿por qué nuestro ser vital desea cosas externas y superficiales de la madre en lugar de Ananda, luz y fuerza? Respuesta: es el pequeño vital físico el que desea y quiere relacionarse con esas cosas de la misma forma que lo hacía con los deseos externos. No le resulta tan fácil abrirse a las cosas invisibles. Eso es más fácil para el vital superior. Pregunta: ¿cuál es la naturaleza del vital superior? Respuesta: la emoción, los deseos más grandes, las fuerzas vitales creativas o de ejecución. Pregunta: la mente tiene por encima su divino equivalente, la supermente. ¿Cuál es el equivalente del vital? Respuesta: mente, supermente, ser emocional, corazón, Ananda, vital, tapas, materia, sat. Estas son las correspondencias, pero la supermente es un instrumento suficiente para divinizar al vital. Pregunta: pero no entiendo el significado de tapas. Respuesta: chit tapas, el segundo plano de la divina conciencia. Pregunta: a mi vital le afectan todo tipo de cosas, buenas y malas. Respuesta: eso es una sensibilidad excesiva del vital que viene a veces con una apertura creciente en la conciencia. Tiene que rechazarse. La conciencia debe estar abierta a las cosas buenas, pero no a las malas. Pregunta: no sé exactamente qué quiere decir aquí con cosas buenas o malas. Si por ejemplo alguien me insulta por una falta que no he cometido, ¿es malo para mí sentirme insultado? Respuesta: si sentirse insultado ha de considerarse correcto, entonces no tiene sentido hacer yoga. El yoga se basa en la ecuanimidad, no en las reacciones ordinarias del vital. Pregunta: una vez habló usted sobre dos tipos de causas, una psicológica y otra racional. ¿Podría decirme cuándo puede atribuirse la depresión a la primera y cuándo a la segunda? Respuesta: si te imaginas que la madre está disgustada porque no hace lo que a ti te gustaría que hiciera y comienzas a estar deprimido y triste, la causa psicológica es el vital, su egoísmo, su exigencia, su tendencia a sentirse desdichado. Si has estado fumando y la madre está realmente disgustada, esa sería una causa racional. Pregunta: ¿por qué le gusta a veces a nuestro vital sentirse desdichado incluso aunque sus deseos sean satisfechos? Respuesta: su naturaleza es deprimirse y sentirse abatido. Hay algo en él que disfruta con el juego, igual que uno disfruta una película. Aparición del ser vital verdadero. Pregunta: una vez tuve el temor de que si el vital quería, rompería el cuerpo, por su poderosa intensidad. Ahora veo que era un miedo imaginario. La intensidad de su aspiración es tal que arrastra a su impulso, incluso a mi físico tamásico. Como consecuencia, mi respiración se acelera y mi cuerpo siente una energía extra en todos sus movimientos. Respuesta: es bueno que exista esa energía. La aspiración vital siempre trae energía, pero la respiración acelerada no es necesaria, aunque a veces se da. Pregunta: cuando siento la aspiración vital, ¿es mi ser psíquico que se proyecta en el vital y él mismo aspira? ¿O hace que aspire el vital? Respuesta: podría ser también el mismo vital aspirando. Pregunta: ¿cuando el vital colabora, sus aspiraciones son siempre tan intensas, profundas y llenas de poder? Respuesta: no siempre, pero la participación del vital normalmente ayuda a atraer una fuerza y una intensidad mayor. Pregunta: he percibido a mi vital subiendo a mi cabeza, como aspirando y subiendo hacia arriba. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Respuesta: el vital puede subir a la cabeza de dos maneras. Una, para aturdir la mente con los impulsos vitales, y la otra para aspirar y unirse con la conciencia superior. Si percibiste la aspiración, sin duda era esta última. Pregunta: a menudo siento el movimiento ascendente. ¿Qué hace el vital cuando se une a la conciencia superior? Respuesta: primero se coloca bajo su influencia, después se convierte en el vital verdadero,
que es una extensión de la conciencia superior. Pregunta: en este momento siento que mi vital está tranquilo, puro, vacío de actividades ordinarias. Todo esto hacia cierto punto, y además esperando el descenso de la conciencia superior para transformar aún más. ¿Esto es así? Respuesta: no hay razón para suponer que tu sentimiento no sea correcto. Tiene que permanecer así. Pregunta: si mi afirmación es correcta, ¿quiere eso decir que mi vital se ha vuelto psíquico? Respuesta: que está bajo la influencia del psíquico. Pregunta: hasta ahora solo tenía que ocuparme de la mente, del vital y del psíquico, pero hoy por primera vez he descubierto que mi corazón se tomaba algunas cosas de manera muy profunda. No sé cómo mantenerlo bajo el control del psíquico. Respuesta: el corazón es parte del vital. Tiene que controlarse de la misma manera que el resto, rechazando las acciones negativas, aceptando la rendición verdadera del psíquico que impide toda reivindicación y clamor, invocando la luz y el conocimiento superior. El ser físico. Año 1933. Pregunta: ¿no puedo ordenarle al cuerpo que reduzca su sueño a 2 o 3 horas? He oído que muchos yogis son capaces de minimizar sus horas de sueño. Respuesta: no puedes hacer con el cuerpo lo que quieras de forma inmediata. Si se le dice al cuerpo que duerma solo 2 o 3 horas, si la voluntad es suficientemente fuerte, podría hacerlo, pero después puede que se agote excesivamente y que incluso pueda tener una crisis por la necesidad de descansar. Los yogis que minimizan sus horas de sueño pueden hacerlo después de un tapasya de larga duración, en la que aprenden a controlar las fuerzas de la naturaleza que gobiernan al cuerpo. Pregunta: ¿cómo puede uno salir de su personalidad física limitada? Respuesta: salir significa que se amplíe la conciencia de forma que uno no se sienta más encerrado en su cuerpo o identificado con su cuerpo y con la personalidad ordinaria. La naturaleza de la paz no es la inercia, sino que la inercia del tamas es una degradación de la paz o del descanso, igual que rajas es una degradación de la fuerza divina. Así que cuando el físico es invitado a la paz y no puede recibirla, en su lugar hace surgir la inercia. Pregunta: ¿permanece el tamas mental hasta que uno realiza la supermente? Respuesta: no, el tamas mental no tiene por qué permanecer. El físico solo puede desaparecer del todo con el descenso supramental. Pregunta: ¿acaso no se transforma la naturaleza completa solo con el descenso del supramental? Respuesta: sí, pero hay una transformación preliminar en la que el tamas puede reducirse en gran medida, o como mucho permanecer en lo material o transformarse en su carácter. Tamas no puede transformarse por sí mismo en paz. Uno tiene que traer la paz de arriba. Pregunta: ¿cuál sería la actividad de la mente mecánica transformada? Respuesta: ya no sería más mecánica, sino una base de iluminación permanente en la conciencia del cuerpo. Pregunta: un amigo dijo: uno siente que el contacto interior se ha ido porque puede que no esté lo suficientemente preparado para mantener la presión del divino. Probablemente podría ser el divino mismo quien se la lleve, pues nuestro cuerpo físico podría fatigarse con el trabajo constante. ¿Esto es cierto? Respuesta: sí, la conciencia física ordinaria no es capaz de mantener el contacto y se cansa. Además, tampoco puede asimilar demasiado de una vez. Pero la presión no la elimina siempre el divino. La misma conciencia inferior la pierde o la abandona. Pregunta: ¿por qué está la mente física tan abierta a las sugestiones y fuerzas vitales? Respuesta: el físico depende del vital en todo momento. No podría hacer nada sin la ayuda del vital. Así que es bastante natural que pueda recibir sus sugestiones. Pregunta: ¿qué es lo que hace al físico tan débil como para que no pueda manejarse sin la ayuda del vital? Respuesta: el físico no es débil, sino inerte, porque la inercia es su principio. Se supone que es un instrumento. Pregunta:
Si nuestro vital es una proyección del propio mundo vital, ¿por qué cuando entra en él durante la noche lo siente todo nuevo y extraño? Respuesta. El vital no siente nada extraño. Es la conciencia física la que se siente extraña cuando recibe la transcripción de la experiencia. Año 1934. No es necesario haber hecho algo. Los obstáculos de naturaleza física y vital son suficientes para crear una pausa. Hay que permanecer tranquilo durante la pausa y no caer en la decepción y la depresión vital. La verdadera pasividad no lleva a la inactividad, pero el físico podría entender equivocadamente la presión de la pasividad como una invitación a la inacción. Pregunta. ¿La inercia se debe a la presión de la fuerza? Respuesta. La presión de la fuerza nunca crea inercia. Lo que la crea es una resistencia o una falta de respuesta en el físico. Tú no eres el cuerpo. Es perfectamente posible que el cuerpo esté tenso sin que la mente o el vital lo sepan o lo sientan. El resultado solo se ve después. Lo que suele ocurrir más a menudo es que el físico se reduzca así sin causa alguna. En el vital solo ocurre cuando hay una sensación general de falta de interés en la sadhana, porque la sadhana tiene que ver con cosas que no entiende o que no busca, o porque no esté trayendo resultados rápidamente o brillantemente, o por cualquier otra razón parecida. El cuerpo necesita descanso. Si se le da el descanso que necesita, puede aprender a recuperarse rápidamente. Si se le fuerza, se vuelve tamásico rápidamente. Pregunta. ¿Las aspiraciones vitales no pueden expulsar al tamas mental o físico con su intensidad? Respuesta. Solo por un tiempo. Para expulsarlas de forma permanente hace falta un poder superior. Pregunta. Cuando hay intensidad en el vital, siempre trae mucha energía. ¿Qué proporciona la intensidad al físico? Respuesta. ¿Solidez o estabilidad? Pregunta. Usted escribió: libérate del tamas del físico que lo hace doloroso. No soy consciente de este tamas, sobre todo durante la meditación cuando la columna y el cuerpo duelen. Respuesta. Que no lo sientas no quiere decir que no esté ahí. Más te vale ser consciente del tamas, si no lo eres. Con tamas me refiero a la inercia del ser físico, que se resiste al poder y de esa forma causa el dolor de la columna y del cuerpo. ¿Por qué iban a doler el cuerpo o la columna si no hubiera resistencia física? La fuerza de la madre sobre el ser físico. Pregunta. Durante mi estado actual de extroversión, cuando intento concentrarme en una receptividad silenciosa, se crea un dolor en la frente, particularmente entre las cejas. ¿Por qué? Respuesta. Resistencia en la materia física a la actividad de la voluntad interior y el centro de visión. La duda y el cuestionamiento son parte de la obstrucción física. El físico no se cansa del espacio vacío. Puede que se sienta tamásico por su propia tendencia a la inercia, pero habitualmente no se opone al vacío. Por supuesto que podría ser el vital físico, pero solo tienes que rechazarlo como remanente de las viejas acciones. No puedo entender esto. Debemos tener paz, pero no la paz de naturaleza devastadora o una capacidad mutilada incapaz de descansar por no tener intensidad. Respuesta. La paz tamásica que está en reposo porque no aspira a nada, que está demasiado cansada por el sufrimiento, la desgracia, etc., como para preocuparse de algo. Pregunta. Después de ver a la madre, mi carne comenzó a sentir experiencias diferentes. No sé cómo expresarlas. Hasta los dientes, la parte más inconsciente del cuerpo, han entrado en el campo de la experiencia. Respuesta. Sí, cuando la fuerza está actuando se sienten cosas así. Pregunta. Pero me pregunto por qué la acción de la fuerza de la madre se limita tanto. Todo está limitado a las partes del cuello para arriba. Respuesta. Siempre empieza así. Pregunta. Ayer usted dijo: cuando la fuerza está actuando se sienten cosas así. A nuestra mente humana le gustaría discutir este punto.
¿Cómo puede la fuerza comenzar a actuar sobre una materia inconsciente como los dientes antes de haber actuado lo suficiente sobre las partes conscientes como el vital y el físico? Respuesta: para muchos, estas son las primeras experiencias que obtienen. Pregunta: sigue el fuego alrededor del cuerpo. Ha vuelto al ser como una armadura. Su efecto es una intensidad abrasadora sobre las células y los poros. ¿Puede ser esto cierto? La mente se niega a creerlo. Respuesta: puede ser perfectamente cierto. Pregunta: justo al final de la meditación general, la submente, subconsciente o mente mecánica, se volvió muy activa. No puedo entender la razón de ese surgimiento tan repentino en un momento así. Normalmente, después de la meditación, o el ser está absorto en el silencio absoluto del ser, o el Supremo lo llena con su pura existencia estática. Esto mantiene a la submente fuertemente embriagada hasta que me duermo. Respuesta: probablemente es el físico que no puede aguantar la concentración, por eso empezó el asunto de la submente. Pregunta: parece como si mi vital inferior hubiera obstaculizado la libre apertura del ser psíquico. Por eso no siento ningún movimiento del alma como amor, bhakti, felicidad en mi corazón y mi vital interior. Creo que esta es la peor fase posible de la sadhana. Respuesta: hay que luchar constantemente contra el resurgimiento de la inercia y la persistencia del vital mediante el rechazo constante hasta que el descenso de la fuerza sea de tal forma que te haga uno con la paz y el silencio, siendo tan fuerte que nada sea capaz de tocar o cubrir al ser interior. Año 1934. Pregunta: hay una duda en la mente física, si cuando el mental propiamente y el vital no están totalmente tranquilos, puede empezar la purificación del ser físico. Respuesta: ¿es que imaginas que todo se hace por secciones? Todas las partes del ser reaccionan con las demás. La purificación del ser físico es larga, pero la mente y el vital están limpiándose completa y permanentemente. Pregunta: tengo la sensación de que la fuerza de la madre ha entrado en mi naturaleza física y está actuando en ella. ¿Es correcto? Respuesta: hay una presión en la naturaleza física para que admita la fuerza. Pregunta: cuando se expulsa el tamas y el rajas, uno está en un estado sádvico. Pero si en este estado el tamas entra de nuevo, ¿cómo se puede mantener una tranquilidad completa? Respuesta: no puedes expulsar al rajas y al tamas, solo puedes transformarlos y hacer que predomine el estado sádvico. Tamas y rajas solo desaparecen cuando la conciencia superior no solo desciende, sino que controla todo hasta las células del cuerpo. Es entonces cuando se convierten en descenso y paz divinos y en la energía divina o tapas. Finalmente, sattva cambia y se convierte en luz divina. Y respecto a mantenerse tranquilo cuando hay tamas, también existe la calma tamásica. Pregunta: durante la concentración general de la mañana, mi conciencia humana entró profundamente en el ser interior y comenzó la aspiración. Ahí sintió el trabajo de la fuerza de la madre que poco a poco fue haciéndose más intensa. Mi cuerpo no podía soportar su presión por mucho tiempo, así que saqué mi conciencia fuera para que descansase y de nuevo la llevé hacia adentro, y así continué durante un rato. Respuesta: cuando el cuerpo no puede aguantar, hay que ir despacio, haciendo lo máximo posible sin alterarlo. Pregunta: durante casi todo el día, la experiencia anterior de la liberación mental continuó. Durante las actividades físicas no se sentía de una forma tan vívida ni tan exclusiva. No obstante, no logro entender esto. Si es una liberación mental puramente, ¿cómo puede ser que también mi carne sienta ciertas experiencias? Respuesta: la carne tiene conciencia, igual que la mente. Toda la conciencia está conectada de forma que si la mente se libera, no hay razón para que no tuviera efecto en el físico. Pregunta: déjeme que le cuente lo que me ocurrió al mediodía durante la siesta. Estaba en el regazo de la madre. Había puesto su mano transformadora en mi cabeza. Con su pulgar
estaba presionando, o mejor, abriendo el centro brámico de mi cabeza. Comencé a sentir como si recibiera algo por ahí. Entonces, de repente, hubo un cambio de conciencia hacia otro mundo. Experimenté una luz suprafísica en las células del cuerpo que estaba inundado de luz. El propio físico fue absorbido. ¿Sería tan amable de explicarme este fenómeno? Respuesta: no hay nada que explicar. Fue lo que tú describiste. De repente, una elevación de la conciencia a un plano superior y el descenso de este al físico. Pregunta: parece que hoy el trabajo particular es en los ojos. Algo está ocurriendo allí. Siento una fuerte presión actuando en ellos. Respuesta: eso es cuando la fuerza está preparando al cuerpo. Pregunta: sería verdaderamente interesante saber qué está ocurriendo en las zonas entre mi cabeza y mi cuello. Respuesta: es una preparación del cuerpo para la transformación mental. Pregunta: mi conciencia corporal no se resiste como antes y se deja utilizar por mí. Respuesta: sin duda, ahí ha habido mucho progreso. Pregunta: cuando la fuerza de la madre se dirige al físico, ¿no puede el cuerpo dejar que trabaje tranquilamente igual que hacen la mente y el vital? Respuesta: la ley del físico es la inercia, la falta de claridad, la obstrucción a cualquier cosa que sea nueva o aún no establecida. Pregunta: ¿y cuando el físico expulsa a la inercia, no es posible quitarse de encima también la falta de claridad y la pena traídas por la inercia y seguir manteniendo nuestro estado normal de felicidad? Respuesta: sí, pero necesita un fuerte equilibrio y una gran vigilancia. Normalmente, uno solo se recupera después de haber probado la inercia y la falta de claridad. Lo que surgió en ti fue la resistencia física, al darle una oportunidad la insatisfacción del vital con el vacío. Y en la resistencia física hay una obstinada inercia. Su comentario es: quédate donde estás. Probablemente tendrás que recurrir a una aspiración activa para liberarte de la inercia obstruccionista. La conciencia física tiene una fuerza de inercia que le hace siempre seguir con sus viejas condiciones, movimientos, respuestas, hábitos, incluso sin estar aprobados o sin ninguna utilidad real. La tendencia del físico es sustituir su propia inercia con el vacío. El verdadero vacío es el comienzo de lo que yo denomino en el Arya Shama, el descanso, la calma, la paz del ser eterno, que finalmente debe reemplazar al tamas, la inercia física. Tamas es la degradación de Shama, como rajas es la degradación de tapas, la fuerza divina. La conciencia física siempre está intentando sustituir su propia inercia con la calma, la paz o el descanso de la verdadera conciencia, igual que el vital está siempre intentando sustituir sus rajas por la verdadera acción de la fuerza. Pregunta: en este momento, cuando la única actividad predominante es el descenso de la fuerza de la madre, ¿por qué siento una debilidad cada vez mayor en el cuerpo? Respuesta: probablemente lo material no está suficientemente abierto como para recibir la fuerza. Pregunta: por la tarde sentí algo descendiendo llegando hasta el pecho. Probablemente era la fuerza de la madre. Respuesta: probablemente. Deberías ahora sentar la fuerza en la forma de una paz resistente. Pregunta: durante los 3 últimos darshans he notado que la conciencia física se levanta y altera el juego libre de mi conciencia justo en estos días. Respuesta: los obstáculos que están aún en la naturaleza suelen levantarse muy a menudo durante esos días. Eso significa que ellos mismos se ofrecen para que los venzas, así es como debes tomártelo. Pregunta: algunos dicen que es imposible establecer la paz en el físico exterior hasta que descienda el supramental, y que hasta ahora solo hay un hombre en el mundo que lo haya hecho. Respuesta: ¿quién dice eso? La paz puede traerse al físico, a sus propias células. Lo que no puede hacerse completamente sin el descenso del supramental es la transformación del físico. Sensación del cuerpo y la sadhana. Pregunta:
El jugo de néctar, amrita, no fluye solo de los dientes, brota de cualquier parte del cuerpo. Durante tal estado, a veces se siente como si no existiera la boca o ninguna parte dentro de la boca. Nada más que amrita y amrita. Respuesta. Ese tipo de no existencia del cuerpo o de alguna parte del cuerpo es una experiencia frecuente en la sadhana. Pregunta. Durante el estado de autorrealización me queda poca sensación del cuerpo. No sé qué hace o dónde está. Respuesta. Eso es normal. Yo estuve así, inconsciente del cuerpo durante muchos años. Pregunta. También ocurre que cuando la experiencia es de vacío, siento todo el cuerpo tan ligero como el algodón. Respuesta. Sí, se vuelve así. Al final sientes como si no tuvieras cuerpo, sino que estuvieras tendido en la vastedad del espacio como una conciencia y existencia infinita, o como si el cuerpo fuera solo un punto en esa conciencia. Pregunta. A veces toda la cabeza hasta el cuello se vuelve irreal, no se siente corporeidad en esa zona. Respuesta. Eso ocurre cuando la conciencia se libera de la sensación del cuerpo. Pregunta. La conciencia siente como si la existencia pura estuviera descendiendo materialmente en uno, hasta el cuello. ¿Cómo puede ser posible? Respuesta. La existencia pura no es algo abstracto, sino sustancial y concreto. Además, está descendiendo en el cuerpo, así que es bastante natural sentirlo materialmente. Pregunta. Durante la meditación general con la madre, mi conciencia fue hacia arriba, hasta el cuello, en una completa pasividad. Me quedé inconsciente del cuerpo hasta el cuello. Respuesta. Eso quiere decir que la mente entera se liberó durante un rato de la prisión del cuerpo sensorial y se volvió libre en la pasividad del ser más amplio. Pregunta. Durante esa experiencia sentí verdaderamente la libertad del cuerpo sensorial. Pero, ¿qué pasa con la mente sensorial? En una experiencia así, completa y sólida, ¿quedará algún rastro de la existencia de la mente? Respuesta. Eso depende de la experiencia. Normalmente se tiene en el plano mental espiritual. Puede que la mente pensante no esté activa, pero la materia de la conciencia es aún mental, aunque pueda ser mente espiritual y liberada. Por supuesto, puede darse la sensación de pura existencia espiritual, pero eso no viene tan fácilmente. El ser interior. Año 1933. Pregunta. ¿Qué es la conciencia exterior? ¿Está conectada con el ser interior? Respuesta. La conciencia exterior es aquella que usualmente se expresa a sí misma en la vida ordinaria. Es el mental externo, el vital, el físico. No está muy conectada con el ser interior excepto en unos pocos, hasta que se une a todos juntos en el curso de la sadhana. Pregunta. ¿No es verdad que nuestro vital pone de manifiesto todos nuestros deseos escondidos y nuestros impulsos? Respuesta. No es el vital lo que hace eso. Es o el psíquico o algo de la mente interior o de la conciencia superior. Pregunta. Hice un ofrecimiento, pero algo se reprimió. Algo desde dentro estaba constantemente recriminándome por reprimir eso, así que al final surgió la depresión. Respuesta. Lo que era importante en cualquier caso no era la acción externa, sino la acción detrás de ella. La acción exterior es importante solo por el estado interno o el motivo que expresa. Tu ser interior estaba llamando tu atención a un defecto en tu acción interna, a los apegos que allí había. Pregunta. Usted dijo una vez en referencia a una acción. Porque lo hiciste desde la mente externa y el vital en lugar de hacerlo desde dentro. ¿Cómo puedo recibir la guía necesaria desde dentro? Respuesta. Tienes que volverte consciente de tu interior. Pregunta. Me gustaría mucho sacar mi ser interior y vivir en él. Respuesta. Si pides la venida de la conciencia superior, su descenso en sí mismo te mostrará a tu ser interior separado del exterior.
Hasta ese momento solo puedes seguir observándote a ti mismo y a las acciones de tu naturaleza hasta que veas la diferencia. Pregunta: ¿el ser interior reside oculto? ¿Nunca se expresa a través del exterior hasta que éste no se haya transformado? Respuesta: si el ser interior no se manifiesta o actúa, el exterior nunca se transformará. Pregunta: ¿el ser interior se abre a la madre por sí mismo? Respuesta: el ser interior solo se abre con la sadhana o por algún toque psíquico en la vida. Pregunta: ¿y si está cerrado? ¿Qué es lo que funciona mientras tanto? Respuesta: el ser exterior que actúa con toda la influencia interna que puede filtrar a través de los centros cerrados. Pregunta: cuando el ser interior está cerrado, ¿no hay una tristeza psíquica y como consecuencia depresión? Respuesta: la tristeza psíquica es de tipo purificador, no de tipo depresivo. Pregunta: ¿cómo se vuelven uno el ser interior y el exterior? Respuesta: cuando te vuelves consciente del ser interior y vives en él, el exterior se convierte solo en un instrumento, y en cuanto este instrumento se llena de lo que hay en la conciencia interior, se convierte en una mera prolongación del ser interior. Pregunta: ¿en estado de pasividad, cómo debo observar las acciones? Respuesta: puedes seguir observando y al mismo tiempo pedir que la voluntad interna te guíe. Pregunta: ¿qué parte es esta que siente que se abra a la madre a través de la escritura, aunque sea siempre la misma repitiéndose? Respuesta: podría ser el mental interior, podría ser el psíquico. Año 1934. Quiere decir que sientes una conciencia en tu interior que está tranquila y en silencio, sin alterarse con los pensamientos, los problemas o las perturbaciones externas, como cuando el mar está alterado en la superficie, pero por debajo todo está en calma y quieto. Salirse uno mismo significa exteriorizar la conciencia de forma que está dispersa, no concentrada, persiguiendo cosas externas, obedeciendo impulsos superficiales e inferiores y sin contacto con el ser interior. El ser interior no suele estar tranquilo, pero puede estar tranquilo o intranquilo como el exterior. El psíquico puede tener paz detrás suyo, pero la mente, el vital y el físico internos no siempre están en silencio, están llenos de acciones. Lo que tiene una base de paz es la conciencia superior. Pregunta: parece que mi concentración y calma internas se están extendiendo hacia afuera. Siento calma y puedo concentrarme con los ojos abiertos. Ahora me gustaría hacer una pregunta. Cuando uno lleva una vida interior, ¿cómo trata con las actividades externas? Respuesta: se tratan con la fuerza que trabaja a través del ser. Pregunta: cuando me siento atraído hacia el ser interior, mi conciencia aún percibe todas las cosas del mundo exterior, aunque normalmente no reacciona a sus impactos. ¿Significa esta conciencia de los fenómenos externos restantes que mi giro hacia lo interior es incompleto? Respuesta: no. ¿Por qué debería ser así? Vivir en el ser interior no significa necesariamente volverse inconsciente de las cosas externas. Uno es consciente de ellas, pero no está afectado o controlado por ellas, ni sujeto a las reacciones comunes. La naturaleza completa no cambia tan fácilmente. Lo que hay que hacer es espiritualizar el ser interior con la conciencia superior. Respecto al vital, siempre tiene algo que resiste e intenta retrasar, pero si el ser interior se abre lo suficiente y puedes vivir en él, la paz puede descender y establecerse de tal forma que aunque las actividades vitales de la superficie estén ahí, no podrán romper la paz interior. Pregunta: cuando uno vive una vida interior, ¿no entra en contacto con el psíquico haciendo que sea él que dirija? Respuesta: no siempre inmediatamente. Están la mente interior, el vital, el físico. Muchos viven en ellos durante largo tiempo.
el psíquico es el más recóndito. Pregunta: hasta la tarde la conciencia estuvo en un estado tal que no pude entender nada. Junto con una calma interna experimentó un estado nunca antes sentido. Permaneció bastante indiferente a lo que hacía el ser exterior y se mantuvo aparte como si esperara algo. Respuesta: es alguna parte del ser interior que ha entrado en la calma y se ha separado de la naturaleza externa. Pregunta: normalmente es mi mente la que determina y expresa la aspiración, pero en el silencio de hoy vi cómo surgía la aspiración espontánea y armoniosamente ya confeccionada. Respuesta: mucho mejor. Eso es que el ser interior se ha vuelto activo. Pregunta: también durante el trabajo, aunque la mente estaba ocupada con pensamientos, había quietud, firme y sólida detrás de la actividad. Respuesta: muy bien. Pregunta: ¿esas experiencias significan que mi conciencia no estaba solo en el ser interior, sino en algún otro plano superior? Respuesta: es el ser interior, pero la quietud viene de la conciencia superior. Para empezar, es suficiente si hay una quietud interior constante no alterada por pensamientos o actividades en la superficie.